La política de Perú pasa por otra sacudida. El pasado 5 de marzo, el primer ministro Alberto Otárola se vio obligado a renunciar a su cargo. Esto 3 días después de que se filtrara un audio que serviría para probar que abusó de su poder para contratar y dar 2 contratos públicos a Yacire Pinedo. La conversación demostraría que Otárola tuvo una relación sentimental con Pinedo. A esto se suma que desde septiembre del año pasado, el mismo programa periodístico que hizo la revelación del audio, les hablo de Panorama, demostró que Pinedo tuvo 2 contratos con el Ministerio de Defensa de Perú por casi $15.000. Los habría obtenido después de reunirse con Otárola en el breve tiempo en el que él fue ministro de Defensa. Veamos más detalles en el siguiente informe. Una nueva crisis institucional sacude a Perú. Este martes, el primer ministro Alberto Otárola renunció a su cargo luego de la difusión de un audio que lo relaciona con posibles casos de corrupción y presiones para influir indebidamente en los contratos gubernamentales. En la conversación con la señora Presidenta de la República, le he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. Quienes siempre me han querido fuera del gobierno, hace varios meses, desde el día 1 que asumí la presidencia del Consejo de Ministros, no han dudado incluso en editar un audio con el velado propósito de manchar mi imagen. La crisis se desató el pasado 3 de marzo cuando se revelaron audios en los que Otárola le solicita a una joven su hoja de vida cuando no ocupaba cargo en el Ejecutivo. No obstante, la joven firmó contratos con el Estado cuando Otárola ya formaba parte del gobierno. Durante un encuentro con la prensa, Otárola responsabilizó al expresidente Martín Vizcarra de dirigir un complot político en su contra, algo que el exmandatario rechazó. Como la gran mayoría de peruanos, estoy de acuerdo con la renuncia del premier. Ahora tendrá que responder por los asesinatos en las protestas sociales. Además, rechazó de forma contundente sus acusaciones delirantes. Jamás he participado en complots políticos de ningún tipo. La situación con el ahora ex primer ministro se suma a una serie de denuncias que ha afrontado el gobierno de Dina Boluarte desde que llegó al poder en diciembre de 2022. Con este panorama en mente, ¿qué está pasando entonces en la política peruana? La salida del presidente del Consejo de Ministros es porque en efecto abusó de su poder y traficó influencias para contratar a una expareja. ¿O se trata de un complot orquestado por el destituido expresidente Martín Vizcarra para afectar al gobierno de Dina Boluarte, como lo han dicho los señalados? Ese es el tema hoy en nuestro debate. Para eso nos acompaña desde Abancay, Perú, Richard Arce. Él es analista político y excongresista. Y en Lima está Enrique Castillo, analista político. Gracias por acompañarnos en este programa. Y antes de comenzar la discusión, quiero recordarle a nuestra audiencia que pueden dejar sus comentarios en redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Nos encuentran en todas las plataformas con el @France24-ES. Y pueden repetir este programa y todos los debates en el canal de YouTube y escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Richard Arce, comienzo con usted. ¿Cuál es su postura frente al escándalo que se conoce del ahora ex primer ministro peruano? ¿Para usted es un complot o un abuso de poder? No hay ningún complot, al contrario. Evidentemente lo que ha sucedido es una irresponsabilidad de parte del ex primer ministro Otárola al involucrarse en un tema sentimental que particularmente no nos interesa a la ciudadanía peruana. Lo complejo es el uso de recursos, es el uso de la posición de poder para estar favoreciendo en este caso a una llegada que podría, lo ha afirmado la señorita, fue su pareja en su momento, ¿no? Entonces, en esa circunstancia lo que estamos viendo evidentemente es una crisis política a consecuencia de la irresponsabilidad del ex premier Otárola, que además estuvo negando esta situación ante las evidencias que se mostraban en varias investigaciones periodísticas y que se propalaron en diferentes medios. Su argumento de descargo siempre fue la negación. Entonces, argumentar el día que renunció un supuesto complot no tiene mayor sentido. Lo que hace es que muestra más bien la mayor precariedad que existe ahora en el gobierno de Dina Boluarte, en vista que su nivel de aprobación está por debajo del 10%, ¿no? En consecuencia, su situación es bastante difícil en el país y hay una situación de crisis económica. El Perú ha decrecido en menos 0.5% del PBI. Hay un problema de crisis alimentaria, hay problemas ambientales, hay un tema del dengue de por medio.
Y además el tema de inseguridad ciudadana que no fue abordada, que realmente deberían ser los temas que deberían ser abordados por el gobierno y no este tipo de escándalos que muestran más bien lamentablemente la precariedad y la irresponsabilidad, en este caso en el rol de premier del señor Otárola. Enrique Castillo, ahora continuamos con usted. Le quiero dar la bienvenida al debate. ¿Coincide usted con el punto de Richard o para usted sí se trataría de un complot? A ver, muchas gracias por la invitación. El mismo ex primer ministro lo ha dicho en las palabras que ustedes han mostrado. Siempre se ha querido que salga del gobierno. Y es que la población, gran parte de la población lo que quería era que hubieran elecciones adelantadas. O sea, no solo la salida de Alberto Otárola, sino también de la presidenta Dina Boluarte. La política es un complot permanente. La política es una lucha interna o una lucha que viene desde afuera, que lo que busca es la debilidad y el debilitamiento, valga la redundancia, de el opositor político. Y el ex primer ministro era un opositor político. Él tenía muchos enemigos a partir no solamente del manejo como primer ministro, sino desde que asumió el cargo como ministro de Defensa. No nos olvidemos que él y Dina Boluarte tenían un muy fuerte apelativo, o sea, asesinos. Ellos se ganaron gran parte del malestar y del odio de la zona sur del Perú a partir de las protestas y a partir de ahí se convirtieron en enemigos públicos de una gran porción del país. De tal manera que es verdad, sí había una intención de sacar al primer ministro, de hacerlo renunciar, de adelantar las elecciones y de que cayeran ambos. Lo que ha sido una pareja presidencial sin estar casados, pero que dependían uno del otro. Entonces, lo que ha ocurrido es que efectivamente se ha aprovechado de un desliz del ex primer ministro. Él ha dado la oportunidad más grande a sus opositores para hacer pública una relación y para hacer público un mal manejo en la contratación de una persona que, al margen de si es su pareja o no sentimental, sí generaba no solo suspicacias, sino una serie de irregularidades a partir de una contratación que no estaba hecha en el mejor de los procesos. De tal manera que, para resumir, lo que yo sostengo es, ya había un interés de sacar a Alberto Otárola del gobierno, sí ha habido un intento permanente que no solamente viene de los opositores, sino de una lucha intestina con el hermano de la presidenta, eso era público. El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, tenía una disputa con el ex primer ministro por el nombramiento de funcionarios, de ministros, por quién tenía más influencia. Y esta pelea política siempre fue de conocimiento público. De tal manera que sí fue, digamos, el aprovechamiento de un desliz y de una irregularidad que él cometió, porque de otra manera no se hubiera podido hacer público. Entonces, sí hubo un intento, esta vez exitoso, de sacarlo. Usted habla de desliz, Enrique. Sin embargo, hay 4 denuncias constitucionales que presentaron los congresistas en contra del ex primer ministro, acusándolo desde tráfico de influencias y corrupción hasta colusión y patrocinio ilegal. ¿Por qué habla entonces usted de desliz si para la ley peruana esto sería un delito? Porque lo que hay que hacer es en estos casos, no adelantarnos y dejarle a la Fiscalía que haga las investigaciones del caso. Alberto Otárola hace sus descargos en un discurso político cargado de mucho contenido hepático, pero a la vez también existe una serie de versiones que se contradicen unas con otras, incluso de las mismas personas. Entonces, cuando se trata de esto, yo prefiero no asumir que existen delitos hasta que las investigaciones de la Fiscalía, que es la que puede calificar los delitos, nos dé resultados. Claro, uno puede presumir que hay delitos, uno puede presumir que hay irregularidades, pero cuando yo hablo de desliz, a lo que me estoy refiriendo es a este acto humano que hizo que Alberto Otárola, por lo que ustedes quieran llamar debilidad humana, mala intención o intento de beneficiar a un tercero, lo que ustedes quieran, pero se convierte en una actitud que él hace al margen de su capacidad y sus posibilidades
y que le da, y digo desliz porque le da el argumento a sus enemigos para poder hacerlo público y sacarlo. A eso me refiero con desliz. Yo no puedo hablar de delitos, no soy fiscal, no soy juez. Le tocará a la fiscalía cuando revise los teléfonos, cuando revise las fechas, porque, por ejemplo, se señala que el video era de 2021, cuando él no era funcionario público, que las contrataciones fueron antes de que él fuera funcionario público. Otros dicen que no, que fue cuando fue primer ministro, cuando fue ministro de Defensa. No se sabe con exactitud. Por eso prefiero hablar de desliz hasta que la fiscalía se pronuncie. Ya vamos a analizar el dato que usted nos dice de las versiones encontradas, no solo de cuándo fue el contrato, sino especialmente de cuándo ocurrió la conversación que se reveló entre Pinedo y el ex primer ministro. Pero Richard, quiero preguntarle ahora, la posición de Enrique es que los opositores al gobierno y particularmente los opositores de Boluarte y Otárola están utilizando este momento para atacarlo y aprovechar y sacarlo del cargo. Sobre todo, recordemos que es un gobierno impopular en gran medida por la respuesta policial que hubo a las protestas luego del intento de autogolpe que hizo Pedro Castillo. Muchos seguidores del ahora expresidente salieron a las calles a respaldarlo y Dina Boluarte respondió con mano dura. ¿Es por esto por lo que ahora sale el primer ministro peruano? Es evidente que hay una influencia directa sobre lo acontecido en el país a inicio del año 2023, que lamentablemente hay la prueba de 49 fallecidos, la mayoría de ellos casos de abusos, del exceso, del abuso de la policía, de las fuerzas del orden, que inclusive están siendo denunciados por temas de derechos humanos y que probablemente cuando salgan del poder van a tener que asumir esa responsabilidad y va a haber juicios al respecto, aparte de una reacción natural del sur del país en contra justamente de lo que se llama el establishment que hay en el país. Siempre ha sido la característica que se ha caracterizado en el Perú. Pero cuestiones muy objetivas. En el caso de Otárola hay una contratación, hay una orden de servicio, hay un beneficio explícito de más de $15,000 para esta señorita Pinedo. La decisión ha sido estrictamente personal. Que después hayan aprovechado los adversarios políticos para que en esta circunstancia arremetan contra Otárola, eso es evidente, porque está asumiendo una responsabilidad. Pero el cuestionamiento es también a su capacidad durante su gestión. Ha sido deplorable la gestión económica que ha habido en el país. No hay inversiones mineras en este momento porque justamente no se le está dando la garantía, porque tenemos a un Congreso irresponsable que no está teniendo el contrapeso político que en democracia se busca, que el Ejecutivo podría hacerlo desde la función que tenía en ese momento Otárola. Y lamentablemente lo que estamos viendo más es una especie de dictadura desde el propio Parlamento. En estos momentos probablemente van a remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que es el encargado de designar a los jueces y fiscales, y lo cual pondría en una seria crisis la gobernabilidad del país. En esa circunstancia, evidente, hay una especie de pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo para quedarse hasta el 2026, cuando el clamor popular es el adelanto de elecciones, que tampoco va a ser la solución, pero nos permitiría salir de esta profunda crisis que ha empezado el pasado 7 de diciembre del año 2022, cuando Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, ¿no? Esas son cuestiones evidentes y que tiene que responder el gobierno de Dina Boluarte y también Castillo en su momento, que ahora ya está purgando prisión. Y antes de analizar lo que está ocurriendo con el Congreso peruano, Richard, le quiero contrapreguntar, porque Enrique había planteado la opción que todavía no se conoce a ciencia cierta cuándo fueron los contratos que se le dieron desde el Ministerio de Defensa a Yaciré Pinedo, la supuesta expareja del primer ministro, del ahora ex primer ministro. Recordemos un poco lo que pasó. Supuestamente, o según el programa dominical Panorama, Pinedo visitó a Otárola cuando él fue ministro de Defensa en diciembre de 2022. Y después de esa visita, el 2 de febrero de 2023, la cartera le dio 2 contratos por el valor de 53,000 soles. Esto es más o menos 14,300, 14,500 dólares. Sin embargo, lo que no se conoce a ciencia cierta fue cuándo fue esa conversación en la que Otárola se refiere en términos muy sentimentales a la señora Pinedo como si fueran pareja.
El programa Panorama, incluso al momento de hacer la revelación esta semana, afirma que la fecha de esta conversación no es importante y luego Pinedo se defiende diciendo que es una conversación de 2021, mucho antes de que Otárola fuera incluso funcionario público y que el audio fue editado. Richard, ¿usted cree que esto fue manipulado, esta conversación, para ahora asestar un golpe político? Lo primero es que hay un reconocimiento público de parte de la señorita Pinedo al audio, que eso es, no ha habido ninguna manipulación ni temas de inteligencia artificial. Lo segundo son los contratos que están en correlación a las fechas que él fue ministro de Defensa y después fue premier. Inclusive hay un correo electrónico donde le solicitan su currículo, prácticamente le están ofreciendo un cargo, y ese es justamente el mayor cuestionamiento que tiene en este momento Alberto Otárola, que es el hecho de aprovecharse de su cargo, del poder que ostenta para buscar un beneficio. Inclusive podríamos hablar de acoso, estaríamos hablando de moving, porque están condicionando un tema afectivo a cambio de un beneficio de un contrato. Ahora, lo que se requiere en estas circunstancias para que se investigue, para que se tenga conocimiento, es que se le levante los fueros a Otárola, porque es ministro, está aforado, tienen que hacerle una denuncia constitucional en el Congreso de la República para que la Fiscalía tenga libertad de investigar, porque en esta fase solo están en la etapa preliminar. Para hacer una acusación fiscal requieren que el Congreso habilite esa investigación. Entonces ahí viene el tema de fondo, ¿no? Un Congreso que fue cómplice de Otárola durante este gobierno tendrá la capacidad de habilitar estas investigaciones para conocer lo que está manifestando el señor Castillo, conocer la verdad de todo lo que hubo detrás de este escándalo, que parece un tema menor respecto al tema del manejo del gobierno, que ha sido más que todo una especie de fracaso durante esta gestión, porque en el tema de seguridad ciudadana lo único que se dedicaban era a declarar estados de emergencia y no han logrado absolutamente nada. El índice de criminalidad se ha incrementado, cada día la población está más preocupada, hay un tema de informalidad con el transporte público, en esta semana llegó al colapso cuando se suspendió una de las líneas más importantes de Lima, que justamente era responsabilidad del gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Te repito, son estos temas trascendentales que debieron haber sido respondidos por el gobierno, más allá de todo el escándalo que al final determinó la caída de Alberto Otárola, ¿no? Fue mucho más importante un desliz, como lo mencionan, que 49 muertos que hubo y que se responsabiliza a Otárola y a la presidenta Boluarte por justamente casos de violaciones a los derechos humanos. Usted apunta al quid del asunto cuando habla de las denuncias constitucionales que se necesitarían para levantarle la protección que tiene jurídicamente el ex primer ministro por el hecho de ser funcionario. Y por eso precisamente en el Congreso cursan 4 denuncias constitucionales que buscan su inhabilidad política durante 10 años y también quitarle dicha inmunidad para que proceda a la justicia ordinaria. Enrique, ¿usted cree entonces que el Congreso tiene la capacidad y la independencia para analizar este caso del ex primer ministro? A ver, yo en eso comparto con mi interlocutor el juicio de que no, este Congreso no tiene la capacidad, ni la voluntad, ni la independencia para hacer un caso como este. Richard Arce en eso tiene razón y sostengo lo mismo que él ha dicho. Este es un Congreso que jugó durante estos meses a yo no te toco, tú no me tocas con el Ejecutivo. Yo no te hago control político, tú no me fastidies ni amenaces con cerrarme. Tú no me presiones, yo tampoco te presiono. Entonces, señor Otárola, señora Dina Boluarte, nosotros vivimos en paz, usted no nos fastidia, nosotros no nos fastidiamos. Bueno, en esas circunstancias, entonces, es muy difícil pensar que vamos a tener a un Congreso que haga realmente control político. Yo quiero decir una cosa. Tú mencionas bien que se trata de contratos y lo mismo ha dicho Richard Arce, pero esa no ha sido una novedad. La denuncia de que Yaciré Pinedo visitó a Otárola es de hace meses. Es más, hay la denuncia documentada y filmada de que el carro oficial de Alberto Otárola estuvo parado en la casa de esta señorita y que después ese carro lo desaparecieron porque descubrieron la placa. Es más, hay también otra visita de otra señorita que también estuvo en las oficinas del señor Otárola y también fue contratada después. Pero en ese momento nadie habló de sacar al señor Otárola.
nadie le pidió la renuncia al señor Otárola. O sea, ¿qué ha detonado esto? El audio supuestamente sentimental, o sentimental, no supuestamente. Existen ahí todas las palabras para mostrar una relación sentimental. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando se conocieron los contratos, por qué cuando se conocieron las visitas, el carro, no se le pidió la renuncia? Y Sí, ahora sí. usted justamente Entonces, ahí hay un elemento. se me adelantó Richard, se me adelantó Enrique, porque justo eso era lo que le quería preguntar a Richard, y discúlpenme, lo interrumpo. Usted bien lo dice, estas denuncias se conocieron desde septiembre de 2023, cuando también el programa dominical Panorama habló de ellas. La segunda persona a la que usted se refiere es Rosa Rivera Bermeo, quien también obtuvo 2 órdenes de servicio por parte del Ministerio de Defensa, el mismo que favoreció a Pinedo, y en su caso fue por 54.000 soles, es decir, poco más de $14.500. Esto se conoce desde septiembre. Desde octubre se conoció que la presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Otárola, le envió un correo electrónico a Yaciré Pinedo solicitándole su hoja de vida y su propuesta económica, es decir, cuánto dinero estaba cobrando para trabajar en la atención administrativa de la oficina de abastecimiento, de la que era la oficina de Alberto Otárola. A pesar de que esto se conoce desde entonces y que también, como usted lo dice, se conoció también desde enero de este año que habían seguido oficialmente a la señorita Pinedo con carros del Ministerio de Defensa. Sin embargo, es ahora cuando sale el audio que probaría una relación sentimental entre el ex primer ministro y la señorita Pinedo que surge el escándalo. Richard, ¿por qué no se sacudió antes al primer ministro cuando se conocieron las presuntas irregularidades? María Clara, lo que sucede en el Perú es que el primer ministro Otárola adquirió tal poder que al extremo, en una encuesta de poder justamente que realizó un medio muy importante, mencionan que Otárola tiene mucho más poder que la propia presidenta Boluarte. E inclusive en los mensajes que se emitía desde gobierno, el protagonismo lo tenía Otárola. Ante esta circunstancia, el día que salió el escándalo, Presidencia lanzó un comunicado bastante tibio, donde le pedía que retorne de Canadá. Iba a retornar en 4 días, o sea, salió el escándalo y tenían que esperar que retorne. Cuando en el Perú, la figura del ministro, para empezar, es un cargo de confianza, elegido a dedo, a discrecionalidad de la presidenta, y que es un cargo que puede ser removido inmediatamente. Se dice en el Perú que el que juramenta a la par presenta su carta de renuncia, porque los ministros protegen la investidura de la presidenta. Ahora se ha esperado y recién al tercer día se remueve a Otárola, después de todo el escándalo que se ha armado. Inclusive los trascendidos dicen que la elección del nuevo premier Adrián Sen es una condición para la renuncia de Otárola. Y esto se colige con algo que sucedió hace años cuando era ministro el hermano del premier Otárola, Freddy Otárola, y el que lo sucedió fue justamente Adrián Sen, el actual premier que está a cargo de la responsabilidad. Entonces, todo esto nos muestra un poder que tiene Alberto Otárola y que inclusive sospecho que sigue teniendo aún en el gobierno, y muestra la precariedad. Inclusive si se validaría esta información, generaría un terremoto político, porque estaríamos teniendo una presidenta condicionada por un personaje que no fue elegido en voto popular y que además tiene ahora serios cuestionamientos, además del mal manejo que se dio evidentemente en esta circunstancia que nos muestra el desprecio. O sea, yo me hago inclusive la pregunta, si no tiene la capacidad moral de asumir una responsabilidad de diferenciar sus temas personales, sus temas amorosos con asuntos públicos, ¿qué será en el caso de las licitaciones, de las obras públicas, donde tenemos tanta corrupción? Entonces cae la sospecha, seguramente se va a investigar. Ya la Contraloría había anunciado que se gastaba en el premierato más de 200 millones de soles en este año 2023, en la gestión de Otárola, en la contratación de consultorías. Fue un cuestionamiento bastante serio, es mucho dinero que se esté direccionando para favorecer intereses particulares. Enrique, ¿y cuál es su respuesta frente a lo que plantea Richard, que Otárola tendría más poder que la misma presidenta Dina Boluarte y que quizás ahora lo siga teniendo? Bueno, yo he escrito en mis artículos en el diario Gestión que el verdadero presidente de la República era Freddy Otárola. Alberto Otárola. O sea, eso no es una novedad. O sea,
si hay alguien que necesitaba muletas, no sé cómo le llaman por allá, pero bastón o muletas, era la presidenta. ¿Y quién era su muleta? ¿Quién era su bastón? Alberto Tarola. Por eso es que ella nunca pensó en que Alberto Tarola dejara el poder. El hombre más poderoso del Perú era él. Ella parecía la primera dama. Incluso hay actas del Consejo de Ministros donde en todos los consejos de ministros la presidenta no ha hablado, no tomaba decisiones. Siempre el que enfrentaba el Congreso, el que enfrentaba los medios de comunicación era Alberto Tarola. Entonces, el hombre más poderoso del Perú era Alberto Tarola. Y por eso la dependencia de la presidenta con él. Es más, yo quiero hacer notar un detalle. En la juramentación de ayer del nuevo primer ministro, ¿quién está en primera fila y en la primera silla de la primera fila? Alberto Tarola. ¿A quién llaman para la foto de Estado con todos los ministros y la presidenta? Alberto Tarola. Y Alberto Tarola separa entre la presidenta y el nuevo primer ministro. Entonces, ¿cómo es que un primer ministro que sale en medio de un escándalo, que le piden la renuncia por una situación tan irregular, que ustedes incluso dicen con delitos, está en primera fila, en la primera silla y lo llaman a tomarse la foto de estilo de Estado entre la presidenta de la República y el primer ministro? Pero entonces eso lo que denota es el poder. Esto fortalece la versión de Yacine Pinedo que habría un complot entre el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, el expresidente Vizcarra, y César Figueredo, que es el secretario general del partido de Vizcarra llamado Perú Primero. Ella afirma que fue o que tuvo una relación con Figueredo desde hace años y que Figueredo le ofreció $200.000 junto al hermano de la presidenta a cambio de que usara el audio del video que se conoció ahora. ¿Toma esta versión fuerza con lo que usted nos dice, Enrique? Yo lo que creo es que, yo se lo dije al comienzo de esta intervención, la política es un complot permanente. O sea, dígame un país en el cual una vez que entra un presidente, sus opositores no empiezan a buscarle una serie de problemas para poder debilitarlo. Sí, yo creo que sí. Lo que no puedo afirmar, porque tampoco le creo a pie juntillas a la señorita Yacine Pinedo, porque ha caído en varias contradicciones, no puedo afirmar que sea como ella dice. Ahora, otra vez, yo no digo, o sea, que esto sea solamente un complot de este momento. El señor Tarola se ganó, como decimos en el Perú, todos los boletos de una rifa, porque lamentablemente en temas, como dijo Richard Arce, de inseguridad ciudadana, de economía, de lucha contra la pobreza, incluso de política internacional, el gobierno ha cometido gravísimos errores, y incluso en tema de derechos humanos. Entonces, hay cuestionamientos muy fuertes, de tal manera que yo no digo que Alberto Tarola debió quedarse. No, Alberto Tarola debió dejar el gobierno ya hace varios meses. Debió dejarlo. La presidenta debió licenciarlo. En el anterior cambio ministerial, Dina Boluarte debió pedirle a Alberto Tarola que se retire. Un primer ministro que tiene 8%, 7% de aprobación ya no le sirve. Sin embargo, ella no podía deshacerse de él por dos razones. Por el poder que él tenía, porque era el que decidía en el gobierno, y segundo, porque comparten acusaciones. Los dos tienen procesos abiertos por el tema de las muertes de las personas y tienen otros procesos. Entonces, ellos están muy ligados y por eso la presidenta no podía deshacerse de él. No le ha quedado más remedio a la presidenta que pedirle la salida, pero estoy seguro que si ella hubiera podido salvarlo, lo hubiera salvado. No me queda ninguna duda. Y con respecto al complot, de que han habido personas involucradas, yo sí creo. No sé si es el señor Vizcarra, los otros señores, no lo sé. Pero dígame usted, ¿cómo es que salen los audios o el audio hacia la televisión? ¿Cómo es que salen las órdenes de servicio hacia la televisión? Alguien las tiene que haber sacado del ministerio y del teléfono de la señorita Yacine Pinedo. Eso es obvio, para entregárselo a un medio de comunicación. Si eso no es, no digo un complot, pero si eso no es una maniobra política, dígame usted qué cosa es. Y quiero que volvamos ahora al punto del Congreso. Richard, usted había hablado previamente de que habría un pacto entre el Legislativo y el Ejecutivo para quedarse hasta 2026. Según su análisis, ¿qué tiene que ver ahora la decisión que tomaron los congresistas peruanos de regresar a la bicameralidad? Es decir, volver a tener senadores y diputados, algo que no existe desde la Constitución del 93 y que había sido rechazado en un referendo en 2018. ¿Por qué ahora entonces retorna la bicameralidad
y si tiene algo que ver o no con todo el escándalo de Otárola. La decisión del Congreso de la República de aprobar la bicameralidad e inclusive la reelección de congresistas es por pura conveniencia. Este es un Congreso totalmente desprestigiado, que tiene menos de aprobación que la propia presidenta Boluarte. Está por el orden del 5 o 6% de aprobación. Y eso en el mejor de los casos. Lo concreto es que estos congresistas están buscando un mecanismo de reelección. Esto no niega la necesidad en el Perú de hacer una reforma política. Es muy importante porque nuestro sistema de representación hace que los partidos políticos manejen el sistema de representación justamente para elegir congresistas, que se vendan las candidaturas y que se impongan esas candidaturas. Y por el famoso arrastre al momento de la votación, hay muchos impresentables que el día de hoy son congresistas. Hay más de 50 congresistas con procesos abiertos. Se han estado blindándose con la inmunidad parlamentaria. Hay lo que hemos llamado acá en el Perú mochasueldos. ¿Qué significa? Que les han estado coaccionando a sus trabajadores para que les entreguen dinero, los trabajadores de los despachos de cada congresista, con evidencias, hay audios, hay depósitos en las cuentas. Nadie dice absolutamente nada. Es un Congreso totalmente desprestigiado, al extremo que estuvo involucrado con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un intercambio como si fuera una mercancía de votos, a cambio de que no los investiguen para que puedan favorecer los intereses de la fiscal. Con esa intención ha pretendido tumbarse la Junta Nacional de Justicia, que el día de hoy probablemente lo van a realizar. Han elegido a un impresentable como defensor del pueblo. Inclusive el Tribunal Constitucional de Corte Conservador es justamente a ese pacto infame que han hecho inclusive la derecha extrema y la extrema izquierda, con el único objetivo de buscar impunidad, porque sus dos líderes, Keiko Fujimori por la derecha y Vladimir Cerrón por la izquierda, están siendo procesados. Vladimir Cerrón es prófugo de la justicia, ya tiene sentencia por corrupción. Es un Congreso que se ha tumbado las reformas más importantes, como el de la educación con la SUNEDU, está favoreciendo al transporte informal. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, este Congreso de la República no tiene las condiciones para hacer ese tipo de reformas políticas, que sí son importantes, que mejoraría la calidad de la producción legislativa y el tema de la fiscalización. Pero ¿por qué no proponen, por ejemplo, la renovación por tercios o por mitades, que garantizaría una mejor representación, y no evitar, por ejemplo, las elecciones primarias, que también se tumbaron en la última legislatura, eliminando esta modalidad de elecciones primarias como se hace en Argentina, llamadas las PASO? Richard, lo interrumpo para darle paso a Enrique. Enrique, ¿qué piensa usted de esta idea que plantea Richard de que habría un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo para permanecer hasta el 2026? Ese pacto es tácito y es desde el primer día de gobierno. Es más, cuando la presidenta quiso en algún momento, hizo un amago de querer convocar elecciones adelantadas, el Congreso fue el que se opuso. Y es que ellos no querían irse, habían invertido mucho en su campaña y habían invertido mucho dinero para poder, digamos, en este momento dejar el Congreso. Ellos tenían que ver qué manera retornaba esa inversión, porque así lo ven, lamentablemente. Entonces, sin embargo, yo sí quiero decir, yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad y estoy de acuerdo con la reelección de los congresistas. Si hubiera habido reelección, Richard Arce ahorita estaría en el Congreso, porque podía haber sido reelegido y es un muy buen congresista. Yo no digo que este Congreso no sea el peor que hemos tenido en nuestra historia. Es el peor que hemos tenido en nuestra historia. Pero si tenemos que sacar adelante la reelección, yo creo que sí vale la pena. Porque la reelección no depende de los congresistas, depende de los electores. Lo que sí estoy en desacuerdo es en que hayan detalles, como por ejemplo, que estos congresistas, digan así, acá hago una excepción y yo que tengo menos de 45 años puedo ser senador cuando la ley dice que tiene que ser mayor a 45. Es decir, la aprobación de un concepto tan importante como la bicameralidad es buena, la reelección también, pero que en los detalles ellos busquen tener ventajas, eso sí es criticable. Ahí sí
yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de ventajas que ellos quieren sacar, como por ejemplo el hecho de que también los militares que están en el Congreso, congresistas militares, ahora quieren tener doble sueldo, un sueldo por ser congresistas y otro sueldo por ser militares. Eso no puede ser, o sea, las ventajas personales sí deben ser criticadas y deben ser condenadas, pero creo que es importante que tengan esta posibilidad de el país de poder reelegir a quien quieran reelegir. Sí. Y que podamos tener una doble cámara que pueda evitar las leyes que lamentablemente este Congreso, que insisto, es el peor de nuestra historia, está dando simplemente por criterios populistas o por criterios ideológicos. Bueno, ideológicos no les da para tanto, por criterios populistas y por intereses personales o de grupos que ellos protegen. La política peruana siempre ha sido muy compleja y sin embargo Richard Arce y Enrique Castillo han dado varios detalles para entenderla mejor. Les agradezco por haber estado con nosotros en el debate y también le agradezco al grupo de mujeres que está detrás de este programa, a nuestras productoras Laura Garzón, Jennifer Guevara y Tania Herrera, y por supuesto también al equipo técnico que hace esto posible. Ustedes sigan conectados con France 24.